Demet Özdemir y Can Yaman, la historia que no termina de una vez. Y ojo que esto huele a salseo del bueno. Ok, antes de que me digáis nada, sé lo que estáis pensando. ¿Otra vez con estos dos? Pero es que, señoras y señores, la cosa no para. Can Yaman, el rey de los corazones de Turquía y de medio mundo, parece que tiene un radar para llamar la atención de Demet Özdemir y ella parece que lo sabe. La última bomba que ha explotado viene de la mano de la propia Demet. Sí, habéis oído bien. La protagonista de Erkencikus ha soltado una indirecta que ha puesto a todo el mundo a hablar. Y no es una indirecta cualquiera, es una de esas que te hacen levantar una ceja y decir, ajá. Según se está comentando por los corrillos de Estambul, Demet, en una de esas entrevistas que se hacen para promocionar proyectos, habló de su relación pasada con Can Yaman. Y lo que dijo, amigos míos, es para analizarlo. No es que lo dijera con mala leche, para nada. Pero sí dejó caer algo así como que el coqueteo de Can nunca acaba. Para ser honestos, esto me da que pensar. ¿Qué significa nunca acaba? Que Can es de esos que tienen un encanto que desborda, que no se puede controlar, y que por eso Demet, aunque ya no estén juntos, sigue sintiendo esa vibración. ¿O es que Can de vez en cuando se le escapa un hola, guapa, que hace que Demet se acuerde de viejos tiempos? Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay una química que por mucho que el tiempo pase, o por muchas parejas que hayan tenido después, sigue latente. Y Demet, que es una profesional y también una persona, sabe perfectamente cómo lidiar con eso. No le echa la culpa, no se queja amargamente, sino que lo suelta con una media sonrisa como diciendo, ¡ay, este Can! Muchos dicen que esto es simplemente una forma de mantener viva la llama de la nostalgia, de alimentar a los fans que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. Y no les falta razón, y a nadie se le escapa el fenómeno fan que crearon. Era una locura. Pero yo sospecho que hay algo más. Sospecho que Demet, al decir eso, está reconociendo que Can es una persona con un carisma arrollador, y que ese carisma, cuando va dirigido a ella, pues, tiene su efecto. Y ojo que no estoy diciendo que vuelvan. Que cada uno tiene su vida y sus caminos. Pero es inevitable no pensar en esas miradas que se lanzaban en la serie, en esa conexión que traspasaba la pantalla. ¿Se puede apagar eso del todo? Yo creo que no. A mí me parece que Demet está siendo muy inteligente. No se pone en el papel de víctima ni tampoco de despechada. Más bien, se pone en el papel de alguien que conoce muy bien a su expareja y que es consciente de su poder de seducción. Es como decir, sí, este hombre tiene un don, y a veces ese don, pues todavía me llega. Y claro, al escuchar esto, los fans se revolucionan. Empiezan las especulaciones, los te lo dije, los seguro que algo hay. Y es que al final, somos humanos y nos encanta el drama, nos encantan las historias que no tienen un final cerrado. Así que ahora la pregunta es para vosotros, ¿creéis que Demet Özdemir está enviando una señal a Can Yaman, o simplemente está siendo honesta sobre la personalidad de su excompañero?